Mil mensajes. Hoy estamos con el número 707 y avanzando hacia los mil mensajes y cumplir este reto que tenemos de dar los mil mensajes que consideramos básicos en la vida de cualquier ser humano, de cualquier grupo. Estamos con un mensaje y nos encontramos con un mensaje que puede ser importante en la vida de cualquiera, porque son los problemas de placer. Cuando una personalidad individual, como cada uno de nosotros como personas, o grupales, desde el pequeño grupo de la pareja hasta la familia, las instituciones, inclusive la comunidad, o inclusive una civilización completa o la humanidad completa, tiene problemas de placer. Aquí se presentan muchos aspectos muy interesantes porque el placer realmente es algo que motiva y es un gran motivador de vida. Y entonces tener problemas, conflictos pequeños, grandes, medianos, con el placer puede inclusive, como de hecho lo ha hecho, por ejemplo, en el área sexual, arruinar la vida de miles y miles de seres humanos que de haber resuelto ese problema, probablemente habrían disfrutado muchísimo más de su vida, la habrían vivido más intensamente y probablemente lo hubiesen vivido también mucho más productivamente, porque el placer probablemente no es como piensan algunas personas una limitante para el crecimiento y el desarrollo. Ojalá encontrásemos toda una teoría que nos hablase al contrario de la que nos dicen muchas de las teorías que todavía guían al ser humano, de que el placer en lugar de ser pecaminoso y de ser un obstáculo, se transforma en un estímulo del ser humano, de su felicidad, de su bienestar, de su responsabilidad. Y entonces sí vemos, y este es el número, este es el contenido del número, los problemas del placer, podemos hablar de tres tipos de problemas. Y entonces podemos enfrentar en el primer círculo, en el círculo más pequeño, los problemas de tipo sexual, es decir, problemas muy comunes, muy frecuentes. Menos mal que con el desarrollo de la sexología como una especialidad médica, muchos de ellos que antes se veían insolubles, que no podían solucionarse, ya se solucionan y entonces están los trastornos que en este tipo del ejercicio y de la función sexual ya son problemas, la mayoría de las veces superables. Y esto realmente ayuda a que el ser humano, al tener esta área de su vida resuelta, sin mayores conflictos permanentes y no siendo una fuente de malestar, una fuente de cuando se asocia, por ejemplo, el ejercicio sexual con el pecado, entonces realmente va a generar unas grandes contradicciones en muchos seres humanos y entonces notamos que, que los problemas en esta área y sobre todo en el área del sexo, tanto en el área anatómica como en el área fisiológica, como en el área realmente de todo lo que tiene relación con el ejercicio sexual que tenemos por ser seres sexuados con sexo y seres sexuales, bueno, si lo asumimos y lo enfrentamos estos problemas, probablemente también las otras dos áreas que nosotros vemos como nuestro esquema para abordar realmente el mundo del placer se van a arreglar. Mucha gente cuando arregla sus problemas en este nivel, en el nivel central del sexo, de los órganos sexuales, que además de la función sexual, del coito, del orgasmo y de todas las manifestaciones más centrales, más primarias del sexo, entonces podemos tener seres mucho más propensos al bienestar, inclusive a la felicidad. También podemos encontrar problemas en la sensualidad o problemas, mejor dicho, en la sexualidad, es decir, en el ejercicio de todo el cuerpo que se pone en movimiento para acompañar y para enaltecer ese funcionamiento genital. Y entonces nos llevamos ese centro
del sexo que podría estar en los genitales, lo ampliamos y lo llevamos al mundo de los sentidos y lo llevamos entonces al mundo de la vista, al mundo del tacto, al mundo del oído, al mundo del olfato, al mundo del gusto, y realmente nos empezamos a dar cuenta que esa sexualidad, cuando tiene problemas, puede influir muchísimo en la calidad de vida, en el bienestar y en la felicidad inclusive también de muchas personas. Y entonces esa capacidad para utilizar muy bien los sentidos en pro del placer ya eleva y ya realmente da nuevas oportunidades de goce a ese sexo que ejercido de una manera quizás rutinaria y muy centrada únicamente en genitalidad, en coito y en orgasmo, estaría limitada, pero que cuando se amplía y se amplía al mundo de los sentidos, y entonces ya comenzamos a sentir placer de mirar y de saber mirar, y al tocar y esos ejercicios sexuales, por ejemplo, de el toque, el touché, que realmente son tan eróticos, tan placenteros, cuando lo elevamos inclusive al mundo y se expande al mundo de los olores y al mundo de todos los sentidos, realmente sentimos que tenemos problemas que resolver y que estos problemas de la sensualidad o ese goce, disfrute de los sentidos, realmente se hace muy interesante y muy importante para enfrentar, darles un nombre y probablemente resolverlos. Los problemas en el área de la sensualidad probablemente son problemas de tipo cultural. Entonces, en donde están los valores sobre todo morales, no los valores éticos, están como muy comprometidos, en donde por mucho tiempo muchas sociedades ha puesto la moral y ha puesto énfasis en la parte del sexo y en la parte de la sensualidad del ser humano. Y por último tenemos el área muy interesante del placer total, de ese placer que va desde el sexo a la sensualidad y de la sensualidad va al disfrute del mundo, al disfrute de la vida, a ese disfrute del ser, del hacer, del estar y que realmente para nosotros, y es en nuestra metódica, lo hablamos como el mundo del erotismo, ese mundo básico, ese mundo en el cual nosotros podemos realmente y literalmente disfrutar de la vida, disfrutar del ser, disfrutar del estar, disfrutar del hacer. Y en lo que entonces podemos entender inclusive uno de nuestros mensajes en el que nosotros hablamos de esa posibilidad que nos daban unos versos de Antonio Machado de tener no a quién querer, sino tener con quién querer y tener con quién amar. Y entonces tratar de establecer una acción llamada con amar, que no es amar a, es amar con. Y el mundo se plantea realmente como un gran escenario para nosotros amar conjuntamente a los diferentes puntos de la vida y de la vida natural y de la vida de la cultura y que nos hace ser entonces el privilegio de ser seres eróticos, de ser seres capaces de enfrentar y disfrutar realmente del placer de vivir y todas las manifestaciones. Entonces, cuando nosotros vemos que hay seres que realmente no son seres eróticos en este lenguaje, sino que son seres que disfrutan probablemente con lo negativo y sufren con lo negativo y se acercan, entonces son seres tanáticos, son seres de la muerte, son seres del dolor, son seres que realmente no tienen la capacidad de ese erotismo, de esa capacidad de placer y podrían ser inclusive unos enfermos del placer. Entonces, ¿cómo se puede tratar esto? Yo creo que es muy fácil ubicar dónde están nuestros posibles trastornos del placer. Están a nivel sexual, a nivel genital, a nivel de función coital, a nivel de orgasmo, o están en no saber aprovechar el mundo de los sentidos, ese mundo del mirar,
y placenteramente del oír, del tocar, del oler, del saborear. Y finalmente, ese mundo podría estar trastornado por generalmente valores muy culturales muy duros, en los cuales nos decían que disfrutar y el placer en sí eran cuestiones muy malas que nos llevaban a la improductividad, que nos llevaban por el camino del peligro, del riesgo, y que realmente entonces debíamos combatir. Estos trastornos del placer, que es este mensaje, realmente nosotros pensamos que realmente hay que enfrentarlos y superarlos. Y que es tan fácil cuando se tiene claro que el placer es un privilegio, y es un privilegio que en los seres humanos tiene conciencia, se acompaña de valores, se puede acompañar de las más sofisticadas acciones, y que además nos da un mundo emocional muy intenso. Yo les pido que investiguen sobre los posibles problemas que usted tiene en relación al placer y trate de enfrentarlos y trate de solucionarlos con especialistas, realmente, porque vale la pena. Y además, usted tiene todo el derecho a disfrutar de la vida y a sentir placer. Así que este tema, este número que nos habla del trastorno del placer, realmente lo consideramos muy importante. Y que además de revisarlo en usted, usted lo revise en otro. Y si usted puede influir para que esa persona no tenga más los problemas del placer y no tenga el placer como un problema, realmente el resto de los seres humanos se lo vamos a agradecer mucho. Este es el número 707 y yo los dejo con un cuadro hermosísimo, placer visual. Uno puede inclusive hacer fantasías del olor, hacer fantasías, muchas fantasías con este cuadro placenteras, este cuadro de Villavicencio. Si usted quiere contactar con el pintor Villavicencio y con otros artistas venezolanos, por favor, comuníquese a través de www.ventanadelarte.com y ahí le van a tener todas las vías para comunicarse y para ver las obras y sentir el placer de vivir a través de hermosas obras de arte. Este es el número 707 y con todo placer nos despedimos hasta el próximo de los 1000 mensajes.